Este año 2024 retomamos las creadas por la igualdad con una experta en la materia. Ella es Beatriz Hollandia, es periodista y vicepresidenta de la Asociación de Periodistas Feministas de Castilla y León. La comunicación es fundamental para acabar con la violencia de género y ella nos va a contar muchas ideas. Buenos días, Beatriz. Buenos días. Muchas gracias por haberme invitado, Muchas gracias. Gracias a ti por venir para explicarnos cosas sobre igualdad y la prevención de violencia de género. Desde la asociación y de vuestros puestos de periodistas, ¿qué hacéis para prevenir? Pues mira, nosotras creemos que el periodismo tiene mucho que decir en cuanto a prevención de violencia de género, ¿no? De todas las violencias que atraviesan a las mujeres. Y para ello nosotras utilizamos un concepto que nos gustaría que utilizaran todos los compañeros de profesión, que se llama perspectiva de género, que parece un poco extraño, pero yo ahora te lo explico. La perspectiva de género son una serie de herramientas que utilizamos los periodistas para contar la realidad tal y como es, ¿no? Porque nosotros pensamos que la realidad que estamos transmitiendo ahora a través de las noticias, de la tele, de la radio, de los periódicos y en Internet, no cuentan las cosas tal y como son. Te pongo un ejemplo. Salen los datos del paro, ¿no? Y entonces nosotros decimos, pues hay un 7,5% de paro, es la tasa de paro y tal. Pero si vas a la tasa de paro femenina, siempre es mayor, porque hay más paro entre las mujeres. Pero luego si tú dices, bueno, yo voy a ver aquí qué está pasando con las mujeres y el desempleo, y te das cuenta, si estudias un poco o si escarbas un poco, investigas un poco, de que las mujeres tenemos los puestos más precarios, en los que cobramos menos, las jornadas parciales, bueno, pues todas esas cosas quedan ocultas si no aplicamos la perspectiva de género, que es una cosa que se tiene que aplicar a todo lo que nos rodea. Entonces, la perspectiva de género nos ayuda a desvelar un montón de cosas que están ahí, que no vemos, y que estamos, por lo tanto, contando una realidad que no se ajusta muy bien a lo que es. Y por eso la perspectiva de género nos ayuda tanto a decirnos lo que tenemos que contar y decirnos cómo lo tenemos que contar. Porque en el periodismo tú ya sabes que es muy importante las palabras que utilizamos, las expresiones que utilizamos, qué foto ponemos en una noticia o qué imagen sacamos en la tele de una noticia, ¿no? ¿Los medios han cambiado la forma de contar las cosas? Pues mira, los medios han cambiado, pero no todo lo que teníamos que cambiar. Yo creo que en las últimas décadas, los últimos 20 años, 10 años, sí que los medios hemos mejorado mucho en cuanto a cómo se cuentan, bueno, pues no solo la violencia de género, sino cómo se habla en general sobre las mujeres. Pero bueno, si vamos a los casos de violencia de género, por ejemplo, pues antes eran como son sucesos, o sea, cosas que pasan de repente, o es que él tuvo un ataque de celos, cosas como que no que justificaban, pero sí que contaban la violencia de género de una manera que no había que hacer, ¿no? Entonces yo creo que hemos avanzado mucho, lo que pasa es que nos queda mucho todavía por aprender. ¿Qué es lo más difícil de escribir sobre esos temas? Pues es que todo es muy difícil. Mira, yo creo que lo más difícil es... sabes que los periodistas siempre queremos ser los primeros en contar las cosas, ¿no? Entonces vamos con muchas prisas a los sitios a contar las noticias, porque pensamos que ser los primeros es lo mejor, porque al final, bueno, pues ahí quedas, eres el primero en haber dado la noticia. Entonces, muchas veces lo más difícil es combinar esa prisa que tienes por contar la noticia con contarla bien. Hemos tenido un caso de violencia de género hace poco, desgraciadamente, aquí en Valladolid. Bueno, pues todavía hemos seguido en algunos medios preguntando a los vecinos, cuando eso es una cosa que los expertos nos dicen, no preguntéis a los vecinos, porque los vecinos no saben lo que ha pasado ahí. No son fuentes expertas, lo que tenemos que ir es a fuentes expertas que nos expliquen, ¿no? ¿Por qué una mujer no denuncia? ¿O por qué una mujer ha tenido
varias relaciones con violencia de género. Son realidades que no conocemos y que alguien nos tiene que explicar. Los datos de víctimas con discapacidad intelectual son altos, pero no quieren hablar en los medios. ¿Qué consejo darías a estas mujeres? Pues es que es muy difícil, pero mira, yo creo que a una víctima de violencia de género hay que decirle que es normal tener miedo. Porque muchas veces queremos que sean heroínas, ¿no? Y que sean súper valientes y que denuncien a la primera, y muchas veces eso es muy complicado. Entonces yo creo que lo primero hay que decir, te entiendo que tengas miedo, entiendo que no quieras salir de esa realidad, porque nosotras, cuando lo ves desde fuera, dices, bueno, pues si la está maltratando, ¿por qué no denuncia? Bueno, pues porque la realidad es mucho más compleja, ¿no? Porque muchas veces esas relaciones tienden a aislar a la víctima, a que la víctima crea que todo su mundo es su maltratador y no puede vivir sin él, aunque le esté tratando mal. Entonces creo que lo primero es comprender y acompañar. También diría a esas personas, a esas mujeres, que busquen a otras, que hagan comunidad, que busquen a otras mujeres. Porque cuando vas junta de la mano con otra persona, con otra mujer, eres mucho más fuerte. Entonces, reconocer que hay que tener miedo, que es normal tener miedo, pero también animarlas a, evidentemente, denunciar, que es lo ideal, ir de la mano, buscar ayuda, buscar apoyos, buscar a gente que haya pasado lo mismo que tú. Eso también es muy importante para la violencia de género y para todo. Para las mujeres con discapacidad intelectual, la información que sale en los medios es difícil. Las palabras, las noticias son muy largas. ¿Nos recomiendas algún sitio fácil, aparte de Violencia Cero, claro? Pues mira, no te lo puedo decir porque no conozco ningún sitio. Y creo que esta pregunta es muy importante que nos la hagáis porque es como un toque de atención a los medios de comunicación. No estamos llegando a todo el mundo, que es una cosa que deberíamos cuidar. ¿Y las redes sociales crees que ayudan a la prevención? Es que las redes sociales lo que te dan por un lado te lo quitan por otro. A ver, las redes sociales son muy importantes porque llegan a mucha gente, ¿no? Es un medio de comunicación, podemos hablar de medio de comunicación muy rápido, muy ágil, muy cortito, con una información muy concreta. Entonces, a la hora de hacer una labor preventiva e informativa, está muy bien las redes de comunicación, las redes sociales, perdón. Pero luego, claro, ¿qué pasa? Que hay otra parte negativa que tiene mucha fuerza. ¿Significa eso que tenemos que dejar de utilizar las redes sociales para hacer prevención y para hablar de todos estos temas? No, pero también hay que ser conscientes de que lo que tenemos enfrente tiene mucho peso y mucha capacidad y es muy probable que muchas batallas las vayamos a perder. Pero eso no significa que no vayamos a ganar al final, claro. Las noticias de violencia de género siempre son malas. Pero, ¿qué noticia te gustaría dar? Pues esta pregunta es muy chula, pero no se me ocurre qué decir, la verdad, porque lo de que se acabe el hambre en el mundo y todas esas cosas es muy bonito. A nosotros también, pues que se acaben todas las guerras, ¿no? Que no haya nadie sufriendo. Pero yo más bien, por ser un poco más realista, que tampoco lo es del todo, pero bueno, no me gustaría dar ninguna noticia más de violencia de género. La semana pasada, cuando ocurrió este último caso de violencia de género en Valladolid, dices, madre mía, pues otra vez tengo que informar de estas cosas y bueno, pues es duro. Entonces me gustaría no volver a contar, pero no porque, o sea, no contar más noticias de violencia de género porque se ha terminado la violencia de género, no porque no las contemos, porque hay veces que no contamos las cosas porque hay una realidad que está muy oculta. No, por eso no, porque hayamos terminado con la violencia de género definitivamente. Me gusta esa idea, Beatriz. Gracias de verdad por acompañarnos. Si quieres ver más cosas sobre igualdad, visita nuestra web